Buenos días, tardes, noches, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy vamos a dar lectura al capítulo al capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas, completo, para analizar los puntos que sean necesarios para mejorar, a ver lo que nos dice el Señor, qué nos cuenta y qué podemos mejorar en la vida de hoy. Tengo que darles cuenta de que estamos viviendo aquí en España una situación un poquito complicada, pero recemos todos. En la batalla de Lepanto se paró la invasión con el rezo del Santo Rosario. Tenemos que ir a donde tengamos que ir a llamar a la puerta para que salga el mal de España, que salga todo el mal que tenga en España con el rezo del Santo Rosario. Sin el rezo del Santo Rosario no vamos a ningún sitio. Ya nos dice el Padre Pío, el rezo del Santo Rosario es el arma más poderosa en estos últimos tiempos y debemos hacer constancia de ella. Tenemos que hacer constancia de ella. ¿Y con qué? Con su uso, haciéndolo su uso, las veces que se hagan, que hacerlas al día. El Padre Pío rezaba el rosario 5, 6, 7 y 10 veces al día. No pasa nada, él rezaba, pero no un rezo palabra por palabra y me olvido del tema, ¿no? No, un rezo con el corazón, un rezo a diario, un rezo con perseverancia, un rezo con constancia, un rezo con amor. Eso llega al Señor, ese rezo llega al Señor y el Señor escucha la voz de su pueblo, lo mismo que escuchó cuando el pueblo quería salir de Egipto y estaba amarrado en Egipto y no sabía qué hacer, y solo oraban al Señor y el Señor escuchó su voz, escuchando, y mandó a Moisés a liberar a su pueblo. Así que seamos conscientes en la lucha con el rezo del Santo Rosario. Es la mejor arma que tenemos, no un arma grande, no. El rezo del Santo Rosario. Esa es la mejor arma. Con la fe y la perseverancia vamos, y con esa arma que nos ha dado la Virgen María, nuestra Madre y Señora, tenemos que seguir hacia adelante, siempre constantes en la fe y sabiendo que la única palabra que perdura, porque el tiempo, la vida pasará, pero dice el Señor, mis palabras nunca pasarán. La palabra que siempre perdura por los siglos de los siglos es la palabra de Dios. No hay otra palabra. Por lo tanto, debemos ser constantes de que nadie puede encallar esa verdad, ni atormentar a esa verdad. Nadie, porque la ausencia de verdad es la mentira. Y en el sitio donde está la verdad no puede haber mentira. Y en la ausencia de luz es las sombras, pero con la luz en presente jamás hay sombras. Debemos ser conscientes de que o es blanco o es negro. Y aquella me dirijo ahora a la curia, a todo lo que está pasando últimamente en nuestra santa iglesia, esposa de nuestro Señor Jesucristo. Les digo muy claramente, la verdad
perdurará. La verdad perdurará. Si tiene que haber un cisma, es mejor separar la cizaña. Dice el Señor, pondré a mi derecha el trigo y a mi izquierda la cizaña. El trigo quedará conmigo en grandes graneros del cielo y la cizaña será quemada al fuego eterno, al donde está el rechinar de dientes. Debemos ser conscientes que no nos condena Dios, no nos condena el Señor, nos condenamos nosotros mismos por nuestras actitudes. Somos nosotros mismos los que causamos esta situación. Debemos ser conscientes de que el Señor nos ama. Un padre ama a su hijo, una madre ama a su hijo, pero nuestra madre, con todos los mensajes que nuestra Madre Santísima nos ha dado en tantos años, tantos siglos, tantas apariciones y tantos mensajes, que nos ha indicado cuál es el camino y, oye, no vayas por ahí, vete por el otro lado, no vayas por ahí, vete por el otro lado. Y aún así no obedecemos y, sin embargo, a nuestros hijos le marcamos una orden y queremos que nuestros hijos nos obedezcan y si no, los castigamos. Sin embargo, nosotros no obedecemos a nuestra Madre del Cielo ni a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo pedir perdón a Dios cuando no perdono a mis semejantes? ¿Cómo puedo dar amor a Dios, pedir amor a Dios cuando no doy amor al prójimo? ¿Cómo puedo hacer lo que hago? Pedirle a que nos ayude el Señor cuando estoy causando guerras unas tras otras. Somos nosotros los que no obedecemos, somos nosotros los que nos castigamos. Sí, primero vendrá el aviso, segundo vendrá el milagro, para que a un padre te da un aviso que está aquí, está entre nosotros y te ama y te quiere, te da el milagro para que veas que es real y está entre todos nosotros. Y aún si no le haces caso, entonces es cuando vendrá el tirón de orejas, vendrá el castigo y el ajuste y la separación del trigo y la cizaña. El trigo sabemos dónde va y la cizaña también dónde va. Seamos conscientes de qué queremos ser, trigo o cizaña. Hermanos, les dejo esto para que piensen. La palabra es la única que no cambia. La palabra de Dios es la que no cambia. La Iglesia en todos estos 2000 años se ha basado por la tradición, el magisterio, la liturgia y la palabra. La palabra, la Biblia. Si en esos pilares rompemos uno, ya deja de ser la Iglesia. Ya deja de ser la Iglesia. Incluso el magisterio y modificamos la liturgia. Deja de ser todo Iglesia católica. No es ya la misma como que Cristo fundó. ¿Qué tendremos que hacer? Los pocos que quedemos, volver a empezar de cero. Pero empezaremos. Con la ayuda del cielo, empezaremos. Claro que sí, que empezaremos. Nadie nos va a impedir. Ya nos dice el Señor, os perseguirán, os calumniarán, os harán de todo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros sacerdotes que siguen la tradición, que siguen la fe? ¿Qué está pasando con nuestros obispos que siguen la fe? Que siguen la tradición? ¿Qué está pasando en nuestros cardenales
que siguen la fe y la tradición y no se dejan caer en cosas banales de la tierra, porque no podemos servir a dos amos. O estamos en Dios o estamos con el mundo. ¿A qué amo elegimos? La iglesia no sirve al mundo, no sirva al mundo, sirva a Dios. Y Dios, la palabra de Dios es Cristo. Y tenemos que obedecer a Cristo. Si no obedecemos a Cristo, ¿para qué nos sirve ser iglesia? Esa iglesia ya no es la palabra, ya no es Cristo. No es la esposa de Cristo. Por eso, hermanos, lo mismo que está en España levantándose, despertando, el león de Judá está despertando, lo mismo tiene que pasar en nuestra iglesia. Lo mismo tiene que surgir en esta iglesia. Porque ya nos dice el Señor en las Sagradas Escrituras, yo no he venido a traer la paz, he venido a traer el fuego, a enfrentamiento entre sacerdotes, entre obispos, entre cardenales. Hay que purificar esta iglesia. Y esta iglesia, ¿cómo se purifica? Apartando el trigo de la cizaña. Hermanos, seamos conscientes de estas breves palabras que les digo, y ahora vamos a continuar con el capítulo de hoy, capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas. Vamos allá. Poco después, los moabitas, los anonitas y sus aliados, los mineos, declararon la guerra a Josafat. La noticia llegó a Josafat en estos términos: una orla numerosa viene contra ti del otro lado del Mar Muerto, de Edom. Ya están aquí en Hasazón Tamar, es decir, en Engadí. Josafat, atemorizado, recurrió al Señor y promulgó ayuno en todo Judá. Todos se reunieron para invocar al Señor. De todas las ciudades de Judá vinieron a implorar el auxilio del Señor. Josafat, en medio de la asamblea de Judá y Jerusalén, en el templo del Señor y de pie delante del atrio nuevo, oró así: Señor Dios mío, de nuestros padres tú eres el Dios de los cielos. Tú gobiernas los reinos de la tierra. Tú tienes en tu mano la fuerza y el poder. Nadie puede resistirte. Tú, Señor Dios mío, echaste a los habitantes de esta tierra para dársela a los hijos de Abraham, tu amigo. Ellos establecieron esta tierra, construyeron un templo a tu nombre y dijeron: si nos sobreviene la desgracia, si la espada, el castigo y la peste o el hambre se abaten contra nosotros, sobre nosotros, nos presentaremos en este templo delante de ti, porque en este santuario habita tu nombre, y en medio de nuestra angustia clamaremos a ti, y tú nos escucharás y nos salvarás. Mira ahora a los hijos de Amón y a los de Moab y a los de los montes de Seir, cuyas tierras no permitiste que atravesaran los israelitas cuando venían de Egipto, sino que les hiciste dar un largo rodeo para no destruirlos. Mira ahora cómo nos pagan viniendo a echarnos de la heredad que tú nos diste en propiedad. Dios nuestro, júzgalos tú, pues nosotros nos sentimos impotentes frente a esta honra ingente que nos arrastra. No sabemos qué hacen nuestros ojos, no sabemos qué hacen nuestros
ojos se vuelven a ti. Todo Judá permanecía de pie delante del Señor, incluidas sus mujeres e hijos pequeños. En medio de la asamblea, Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benayás, hijo de Yesel, hijo de Matanías, levita, descendiente de Asad, dijo: atención, habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, esto os dice el Señor: no temáis ni os asustéis ante esta ingente multitud, porque la batalla no es otra cosa, no es obra vuestra, sino de Dios. Bajad mañana contra ellos. Ellos subirán por la cuesta de Cis. Los encontraréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. Vosotros no tendréis necesidad de luchar. Deteneos, estar quietos, y veréis la victoria que os da el Señor. Judá y Jerusalén, no temáis ni os asustéis. Salid mañana a su encuentro, y el Señor estará con vosotros. Josafat y los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron ante el Señor y lo adoraron. Los levitas, descendientes de Keat y de Coré, empezaron a alabar con fuertes voces: Señor de Israel. Se levantaron de madrugada y salieron hacia el desierto de Tenoa. Cuando salían, Josafat se adelantó y dijo: escuchadme, habitantes de Judá y de Jerusalén, tened confianza en el Señor, Dios nuestro, y estaréis seguros. Tened fe en sus profetas y triunfaréis. De acuerdo con el pueblo, designó cantores que, revestidos con los ornamentos sagrados, iban delante del ejército cantando y alabando al Señor. Alabad al Señor, porque es eterno su amor. Tan pronto como comenzó el canto de júbilo y alabanza, el Señor suscitó la confusión entre los anonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, que venían a atacar a Judá, y se enfrentaron unos contra otros. Los anonitas y los moabitas atacaron a los de la montaña de Seir y los destruyeron por completo. Cuando acabaron con los de Seir, se destruyeron unos a otros. Cuando los de Judá llegaron a la cima que domina el desierto, volvieron sus ojos hacia la multitud. No vieron más que cadáveres tendidos en tierra. No se había salvado ni uno. Josafat y su pueblo fueron a adueñarse del botín y encontraron gran cantidad de ganado, riquezas, vestidos y otros objetos preciosos. Era tal la cantidad que no pudieron llevarlo de una vez. Estuvieron 3 días llevando botín, tanta era su abundancia. El 4.º día se reunieron en el Valle de las Bendiciones para alabar al Señor. De ahí el nombre de Calle de las Bendiciones, que lleva hasta hoy. Los hombres de Judá y Benjamín con Josafat a la cabeza, regresaron llenos de gozo a Jerusalén, pues el Señor les había otorgado la alegría a costa de sus enemigos. Entraron en Jerusalén y al son de arpas, cítaras y trompetas se dirigieron al templo del Señor. El temor del Señor se extendió por todos los reinos de las naciones, cuando supieron que el Señor había derrotado a los enemigos de Israel.
El reinado de Josafat fue tranquilo y Dios le dio la paz en todas sus fronteras. Josafat reinó sobre Judá 35 años. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubí y era hija de Siligi. Siguió el camino de Asa, su padre, sin extraviarse, e hizo lo que es justo a los ojos del Señor. Sin embargo, las colinas no desaparecieron y el pueblo continuó sin orientar su corazón hacia el Señor, el Dios de sus padres. El resto de la historia de Josafat, desde el principio hasta el fin, se encuentra en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, que fueron insertadas en el libro de los reyes de Israel. Más tarde, Josafat se alió con Ozocías, rey de Israel, que era un malvado. Se asoció con él para construir naves que llegaran a Tarsis. Las construía en Esyon Weber. Eliezer, hijo de Dodabas de Maresa, profetizó contra Josafat: por haberte aliado con Ocorías, el Señor destruirá tu obra. Las naves se destrozaron y no pudieron partir para Tarsis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué entendemos con este capítulo del Señor que nos da? Pues muy claro, muy claro. El Señor nos ama, nos dicen en las Sagradas Escrituras. Nos ama. Somos nosotros los que nos castigamos. El Señor nos ama y si le pedimos ayuda, el Señor nos ayuda. Por eso, hermanos, el rosario, les digo, el rosario, pidan ayuda a través de nuestra Madre Santísima, para que nuestra ayuda sea atendida por nuestro Señor Jesucristo y por el Padre. Y Él media al Padre para que de esta manera pueda venir la ayuda del cielo para salvar al mundo. Los que estamos despiertos dentro del amor de Cristo, se nos insiste en la Biblia, hoy en este capítulo, que debemos ser constantes, pero somos humanos, somos pecadores. Ahí al final Josafat se alineó a favor del rey de Israel, que era malo entonces. Entonces dijo: te has aliado con el mal. Las 7 colinas no han sido destruidas, porque aún en esas colinas se adoran a dioses paganos, falsos dioses. Y eso iba contra el Señor. Y le permitió estar 25 años en el poder con una paz tranquila, con paz en su reinado en Judá, una paz sosegada, tranquila, pero la gente no cambiaba. Y es lo que nos pasa hoy en día, no cambiamos. Sabemos que es el Señor nuestro Dios, sabemos que el Señor, y seguimos mirando las cosas de aquí abajo. Dinero, música terrenal y todos aquí, pero no buscamos los bienes celestiales, no buscamos los bienes del cielo, no buscamos el amor de Dios, no. Y nos dice el Señor, nos dice muy claramente en las Sagradas Escrituras, nos lo dice muy claramente, dice: el que me busca a mí se salvará, pero el que no lo hace se perderá, morirá. Qué fácil lo tenemos. ¿Cómo lo buscamos? Con amor,
cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, cumpliendo la palabra, cumpliendo los sacramentos, cumpliendo con nuestras obras, cumpliendo con nuestros actos, con sus sacrificios al prójimo, amando al prójimo como a mí mismo, amando a Dios y amando al prójimo. Lo dice, todos esos mandamientos, todos se unen en dos, que es la base incluso de todos los profetas. Es amar al Padre como yo amarme a mí como yo os he amado, y amar al prójimo como yo os he amado. Qué fácil es cómo se ama, con servicio, con caridad, no mirar atrás, con ayuda, esperanza, constancia, perseverancia. No podemos apartarnos. Estamos en los últimos tiempos, señores. Hermanos todos, estamos en los últimos tiempos. Y no estamos cumpliendo con la palabra del Señor. No estamos cumpliendo con la palabra del Señor. El Señor nos dice muy claramente que seamos conscientes de la palabra del Señor. Nada más. Pero no estamos cumpliendo con la palabra del Señor. Y debemos ser conscientes en todo eso. Hermanos, hermanas, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Pienso que deben razonar estas situaciones. Hoy la palabra de Dios es lo más importante. Es lo más importante. Todo lo que contradiga la palabra de Dios, la diga un cardenal, la diga un obispo, la diga un sacerdote, la diga quien quiera decirla, pero si contradice la palabra de Dios, no se cumple. No se cumple. Porque por encima de la palabra de Dios no hay nada. Nadie es más que su maestro, ni menos que su maestro. Ya nos lo dice el Señor muy claramente. Es que las Sagradas Escrituras nos sirven de guía para hoy, sobre todo en este tiempo que nos tocó vivir. Seamos ser conscientes de eso. Y no vale decir, bueno, es que tal, y ahora, entiendo que un sacerdote que está en contra de lo que marca la ley de Dios, se le aplauda y se le ponga medallas y vaya a la juventud, en Lisboa, o haga lo que quiera, y sin problema, y encima se le dé la mano y todo lo que quiera. Promoción del pecado, promover este pecado. Y ya nos dice el Señor, cuando veas a tu hermano pecar, deja lo que estás haciendo y llámale la atención. Si no te responde, nos dice las Sagradas Escrituras, lleva 2 testigos y vuelve a indicarle que ha pecado, que se arrepienta y que cambie. Si tu hermano aún sigue pecando, ya no es tu problema. Ya no es tu problema. Te apartas de ese hermano. Ese hermano se excomulga. No tú lo excomulgas. Él se excomulga por la acción de lo que está haciendo. Por la propia acción se está autoexcomulgando. Y tú continúas la vida pegado al Señor. Pero no podemos promover ese pecado, o no decirle nada al hermano que está pecando, porque eso es cuando, ya nos dice la Sagrada Escritura, cuando nos toque ser juzgados delante del Señor en el último día,
a nosotros nos juzgarán igual que el que cometió el pecado. Porque estaba en nuestra mano indicarle al hermano que estaba cometiendo un pecado. A lo mejor no lo sabía. Por mucha teología que a lo mejor pudiera tener. Por muchas carreras que pudiera tener. Es importante, hermanos, es importante. Oren por todos ellos, incluso por estos hermanos que cometen pecados, porque también nosotros somos pecadores. Y el que diga que no, miente. Así que oremos por todos, para que en la oración vaya la fe, vaya el amor de Dios, y se den cuenta esos hermanos con el aviso y con el milagro que va a venir, se den cuenta y puedan rectificar a tiempo. Hermanos, queda de nuestra mano seguir el camino de Dios, el camino de nuestro Señor Jesucristo, el camino. Somos hijos de Dios a través del Espíritu Santo y no nos queda otra más que seguir el camino. Somos nosotros los que nos castigamos cuando nos apartamos del camino y nos apartamos sabiendo que queremos apartarnos. Entonces, no le pidamos cuentas a Dios cuando somos nosotros los únicos culpables. Porque Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, nunca, ninguna alianza que hizo Dios con el hombre, con su pueblo, nunca fue rechazada por parte de Dios. Fueron todas las alianzas rechazadas por parte del hombre, pero nunca por parte de Dios. Así que aprendamos. Buenos días, tardes, hermanos, y noches. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a todos.